Ok, gente, bueno, este es en un rato yo les voy a preparar otro video ya de la materia del curso de simulación. Pero bueno, este en particular está basado son comentarios a partir de, digamos, los programas que ustedes hicieron de la tarea anterior. La tarea anterior, la finalidad que tenía era ver en qué nivel de programación con Python en particular estaban. Entonces, no, yo no estaba evaluando si era bueno o malo, pero sí estaba evaluando que fuese ordenado y completo, por ejemplo. Entonces, bueno, algo que no hemos conversado y que luego les escribo yo en un audio eran cuáles fueron los criterios de evaluación para que ustedes puedan en las siguientes asignaciones tenerlo más claro. Ok, entonces, aquí son una serie de comentarios en base a lo que nosotros estuvimos viendo de acuerdo al código. Número uno. Número uno. Ok. Entonces, tema de tener atención a los estándares de codificación. Los estándares de codificación son muy importantes en cualquier lenguaje de programación. O sea, no piensen en que van a estar programando al modo vaquero. Entonces, normalmente los famosos IDE, los entornos de programación, tienen ayudas para ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí estoy con Spyder, que es el editor que viene como estándar con Anaconda. Entonces, en Spyder, bueno, aquí yo traje un código, yo lo copié tal cual del enlace que se ve allí, del sitio de Geeks for Geeks. Entonces, como ustedes pueden ver, acá hay un montón de triangulitos de advertencia acerca de los estándares de codificación, de problemitas que hay. Y aquí hay un círculo rojo ahí con una X. Entonces, estos son advertencias. Advertencias quiere decir, el código está feo, pero va a funcionar. Y el rojo es, señores, no va a funcionar porque hay un problema ya de sintaxis que no va a permitir que funcione. Entonces, ¿qué tipo de problemas son? Por ejemplo, si yo me paro en cada uno de estos triangulitos, me dice análisis de código, entonces dice, esperaba dos líneas en blanco. ¿Por qué? Porque es una definición de una función y él espera que entre cualquier cosa y la línea en blanco hayan al menos dos espacios. Fíjense que yo le pongo las dos líneas en blanco y desaparece la advertencia. Luego que dice acá, indentation contains tabs. Entonces quiere decir que aquí el que lo hizo le puso un tab y ya lo borré. Y además que habían espacios. Entonces de nuevo él va quitando el espacio. Y podemos seguir así. Y aquí sí me aparece un error con el cual no correría el código. Entonces, mi recomendación es simplemente que, por ejemplo, eso lo pueden conseguir por línea de comandos. Ustedes pueden, aquí en el código fuente, tienen la opción de formatear, darle formato al archivo o una selección con black no se puede hacer, pero una selección con black. Entonces yo le paso control al I y él ya todo lo que eran temas estándar de codificación ya lo arregló. Ahora sí tengo un problema porque este código lo hicieron para Python 2 cuando print no necesitaba paréntesis. Entonces yo aquí sí le tengo que poner paréntesis. Entonces yo aquí simplemente le pongo... Fíjense que si yo le pongo los paréntesis de esta forma, se convierte en una advertencia porque estoy dejando un espacio entre el print y el paréntesis. O sea, es una función y requiere el paréntesis. Luego falta un error porque el análisis en este caso, eso va a depender de qué biblioteca se esté utilizando en el fondo para hacer la verificación. En cuanto consigue el primer error de codificación ya no sigue revisando. Entonces él consigue, lo cierto es que hay dos print más que necesitan paréntesis. Entonces le ponemos los dos
print que necesita paréntesis sin dejar espacio entre la función y la variable. Y ahí ya desaparecen todos los errorcitos que había. Lean sobre eso. No puedo convertir esto en todo un taller sobre el tipo de errores, estándares de codificación. Hay un documento que es el PEP 8. Digamos que los PEP en Python son los Proposal of Python Enhancement. Entonces esas mejoras del código de Python, en particular el número 8, habla de qué es lo que se acepta como buen estándar de codificación. De entrada, si ustedes no tienen, por ejemplo, 4 espacios para intentar, o que donde hayan operadores no hayan espacios en blanco, va a ir mal. Pero sistemas como AutoPEP 8 o Black se los resuelven automáticamente. También pueden verificar otros temas cuando ustedes, por ejemplo, en un editor como Spider, activan el análisis estático, Entonces, que es este Code Analysis, Ctrl+Shift+C. Entonces aquí, si yo lo ejecuto, bueno, me da 3 errores, etcétera. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, lo siguiente es que yo vi que ustedes hacían como pruebas y no seguían la forma canónica de Python de utilizar el programa principal. Entonces, aquí en este mismo código, ellos hacen una prueba. Dicen, bueno, número 315 y para que le devuelva los factores primos. Yo puedo ejecutar este script que ya funciona y aquí devolvió los factores primos de 315 que son 3, 3, 5, 7. Ok. Claro, de todas maneras en Python la forma recomendada es utilizar para la parte del programa principal esta estructura que es if piso name piso igual a piso main piso, los 2 puntos del if, y todo lo que vaya en el bloque del programa principal lo indento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo no estoy corriendo este código importado desde otro programa, sino estoy corriendo directamente este código, Python, el archivo que yo estoy corriendo directamente, lo llama main. A todos los demás archivos los llama según yo los importe. Entonces, él lo que está verificando es que si lo estoy corriendo como programa principal, entonces ejecuta esto. Esto es sumamente práctico porque si yo estoy utilizando el sistema, en mi programa como un módulo, pues yo no quiero que corra esta parte del programa. Entonces está bueno como para verificar el programa en particular, y ya. Entonces utilicen esta estructura, el piso name piso igual a, ojo, muy importante es que el piso name piso va sin comillas porque es una variable, digamos, del sistema, que es estándar. Todo script de Python la tiene automáticamente, mientras que main, si es el nombre, es un literal de cadena y va entre comillas. Bien, ¿qué otra cosa vimos? Estructura de los comentarios. Bueno, aquí esto va tanto en comentarios de código como comentarios en el documento. Pero bueno, yo sí, aquí muy rápidamente, los comentarios que ustedes deben considerar, son cosas muy básicas. Por ejemplo, en este caso, porque es un tutorial para internet, entonces están explicando todo. Programa para imprimir factores primos, una función que imprime todos los factores primos en número n, etc. Bueno, número 1, que bueno, hay un punto que viene a continuación, pero yo no voy a hacer mucho énfasis. Pero este tipo de comentarios de imprimir el número que divide entre n, eso ya es trivial. Entonces este tipo de comentarios, eliminarlos. Porque estos comentarios realmente no aportan al conocimiento del código, porque es suficientemente, por ejemplo, mientras i divide n, imprimir n dividido por n, es literalmente lo que aparece en el código. Entonces este tipo de cosas
O sea, lo que realmente es importante no es el detalle de cada una de las estructuras, sino la idea general del código y hacer un código limpio. La documentación es sumamente importante, pero la documentación tiene que tener como valor. Entonces justamente vamos a hablar de eso ahora mismo, porque lo que yo también quiero decir que tiene que ver con varias cosas es utilizar docstrings. Entonces, docstrings, ¿qué es? Docstrings son, en Python están incorporadas automáticamente funcionalidades de documentar funciones. Entonces, algo así como una función que imprime todos los factores primos número dado a n, no se ponen en un comentario así suelto, sino eso es la documentación de esta función. Entonces, en particular Spider tiene, y también hay en una funcionalidad parecida, unos plugins parecidos en VS Code, pero Spider lo tiene de fábrica. Si ustedes ponen tres comillas simples, en Python tres comillas dobles, perdón, es una cadena que abarca varias líneas. Si ustedes ponen justo después de la cabecera de una función tres comillas simples, les va a decir generate docstring. Entonces, él en las preferencias les va a permitir seleccionar entre varios estilos de docstring. Básicamente hay dos. En este caso estamos utilizando la que utiliza en el proyecto en NumPy. Entonces él genera esta estructura. Entonces esta descripción de la función, que es una función que hace esto, bla, 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 esto va aquí en esta, va en la docstring. Claro, fíjense que, bueno, en este caso yo le di la tecla Tab, pero el editor automáticamente me lo convierte en 4 espacios. O sea, él respeta los estándares. Una función que imprime los factores primos de un número dado n. Y entonces n, ¿qué es? N es numérico, porque da igual que sea entero o sirve si es float entero. Entonces aquí, ¿qué sería n? Este es the number to decompose in prime factors. Ok, por ejemplo, y devuelve nada, porque bueno, esta es una función que en lugar de construir una lista de factores primos para que se pueda utilizar, pues lo que hace es imprimirlo. Ya, chao. Entonces, ya quedó así el archivo. Ahora mismo hay más de 2 espacios en blanco, entonces le dejamos exactamente 2, quitamos la otra advertencia. Y ahí tenemos nuestro código. ¿Qué es lo que queda súper genial de esto? Es que en Spider, por ejemplo, si yo ahora le doy control y poniéndome justo en el nombre de la función, él me muestra esta cadena de documentación que yo acabo de crear, fíjense, bien bonita en el formato, con la definición, el nombre, los parámetros, etc. Entonces, esta documentación que yo le voy añadiendo a mis funciones se convierte automáticamente en el manual del usuario del sistema que yo estoy haciendo. Porque ya, o sea, bueno, no tanto el usuario, sino sí, el manual del API, digamos, de las funciones internas. Otra cosa es que para los estándares de codificación hay otras cosas que dejan por fuera. Aquí había una advertencia, yo puedo volver a correr esto, en cuanto a por ejemplo, aquí aparecía que faltaba missing function docstring. Decía que faltaba el docstring, pero claro, eso era con la versión anterior. Si ahora yo lo vuelvo a correr, ya no voy a tener ese error. Ya no me dice que falta el missing function, pero por ejemplo me dice que el nombre no tiene el snake case. ¿Por qué? Porque en Python se recomienda que para funciones no utilicen la mayúscula, que es el camel case, sino que yo ponga un subrayado y lo haga de esa manera, lo guarde de esa manera. Entonces, claro, esto me va a afectar a que no toque la llamada de la función que está en la prueba abajo, también lo tengo que modificar, no con guión, sino con piso. Entonces yo guardo esto. Fíjense que si vuelvo a generar la revisión del estilo de código, ya tengo solamente 2 advertencias. Bueno, no voy a seguir con eso. Aquí lo que dicen es que no utilice solamente n, sino pone un nombre más descriptivo, pero yo ahí estoy en contra porque este código se entiende mucho más poniendo solamente n que poniendo número de descomponer. Ok,
lo siguiente es utilicen las librerías estándar. Esto es específico del ejemplo que vimos. O sea, ustedes para implementar el cifrado afín necesitaban el máximo común divisor porque esa era la forma de detectar si dos números eran coprimos entre sí. Si el máximo común divisor de esos dos números era igual a 1, los dos números eran coprimos. Y muchos implementaron el algoritmo del máximo común divisor. Ese algoritmo desde el Python 3.9.5 ya está disponible. Entonces, si es algo que no es directamente lo que le están evaluando, busquen en la librería estándar el código que lo resuelve. Es muy difícil, y no es porque yo menosprecie a nadie, que una persona individualmente que tiene poca experiencia en un lenguaje de programación lo vaya a hacer mejor que una biblioteca que han revisado miles de personas expertas en Python. Entonces, utilicen la librería estándar que normalmente tiene implementaciones optimizadas de todo este tipo de cosas. De igual forma, ustedes necesitaban la lista de las 26 letras del alfabeto ASCII. Entonces, de nuevo, en la librería estándar de Python tienen esa lista a través del string, el paquete string, la propiedad ASCII, bueno, más que eso es una constante, ASCII lowercase. Entonces, bueno, ustedes ya tenían las letras minúsculas, no tenían que, claro, no hay ningún problema que ustedes haya una sola cadena que tengan A, B, C, D, F, etcétera, pero si ya lo tienen, en este caso no es tan importante, pero hay casos en que, por ejemplo, si fuesen caracteres Unicode, que son miles, pues ya lo tienen, no van a tener que empezar a hacerlo a toda mano. Utilicen la librería estándar, métanse en la librería estándar. Bueno, esto de poner acentos y redacción, yo realmente es muy importante. A ver, no voy a hacerlo muy largo, pero si ustedes ven justamente la frase poner acentos y redacción, la cosa es muy sencilla. Si las palabras son graves, como en poner o acentos, ustedes normalmente acentúan todas las palabras en la penúltima sílaba, entonces es como lo normal, no se pone el acento. El acento se pone cuando ustedes tienen cosas entre comillas raras como redacción, que se está llevando la acentuación al final y entonces por eso se marca, o sea, no es difícil. El tema de la ortografía, yo no voy a evaluar eso, pero realmente ustedes están estudiando para ser profesionales y definitivamente como profesionales van a tener que preparar informes y esto es algo clave. O sea, van a tener problemas si no le prestan atención a saber redactar al menos una cadena de 4 o 5 párrafos bien escritos, o sea, que se entienda lo que quieren decir. Entonces, bueno, pongan atención a eso, cada quien tendrá su estilo, ya lo debería tener dominado, la verdad, pero es importante. Ok, esto sí, el método join de una cadena, en Python, absolutamente todos son objetos. Los paquetes que ustedes importan, las funciones, cualquier cadena, digamos, en el caso de las funciones que sean objetos, es lo que se conoce como que son ciudadanos de primera clase, es decir, son objetos, o sea, no tienen ninguna limitación con cualquier otro objeto que yo limite en el sistema, que yo pueda definir en el sistema. En el caso particular de una cadena de caracteres tiene un montón de métodos. Por ejemplo, si yo tengo una cadena que le digo hola y yo utilizo el método join de esa cadena y yo le paso como parámetro una lista de valores. Fíjense que esos valores yo le puedo poner A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Dice que está ahí entre corchetes, es una lista. Bueno, puse 2 corchetes ahí y uno de contrabando. Bueno, entonces yo ejecuto esa línea y el resultado es que fíjense, la A, la B y la C van a estar unidos por la cadena que yo especifiqué, A, O, la B, O, la C.
Si esa misma cadena es cualquier otro valor, entonces, por ejemplo, un símbolo, un guión, por ejemplo, el símbolo del menos, entonces ahí está A menos B menos C. Esto se utiliza un montón porque yo, por ejemplo, si quiero mostrar un texto en un sitio web y tengo una cadena de listas, puedo separarlos por ejemplo, el carácter de salto de línea. Entonces, bueno, yo vi a algunos de ustedes como, o sea, para que interprete el salto de línea, yo lo pongo dentro de un print. A ver, que aquí, ajá. Me falta un paréntesis. Ahora sí. Entonces ahí, fíjense que en este caso él imprimió A, B y C separados por un salto de línea. Entonces al imprimirlo, cada uno, claro, hubiese sido un print normal. Pero quiero decir que si usted, por ejemplo, está generando texto para un sitio web, que esté trabajando eso, un desarrollo web con Python, pues a ustedes les interesa, este tipo de cosas se utiliza muchísimo, aparte del formateo, de dar formato a los valores. Háganlo. Vean de cada objeto. En Python hay una función muy útil que es dir. Si yo, por ejemplo, en dir le paso cualquier cadena, por ejemplo una cadena vacía, ustedes van a tener a través de dir todos los métodos disponibles de ese objeto. Ojo, también si ustedes tienen autocompletado en su entorno, es lo mismo cuando ustedes tienen punto y le dan tab. Entonces él se puede tardar un poco y él mostrará, bueno, esto ya está buscando otra cosa. Yo aquí ya no sé cómo responde, pero en general debería mostrar los métodos del objeto. No, aquí por lo visto al ser una cadena no lo está. A ver si yo lo pongo alrededor de string, por ejemplo, a ver si... No lo agarra. Bueno, eso ya es propio de cada entorno. Pero normalmente cuando ustedes tienen algún objeto, por ejemplo, si yo le digo import math y quieren ver los módulos de math, entonces aquí aparecen, si por autocompletado aparecen los nombres de los métodos, que es lo mismo que usted les daría si ustedes hacen dir math. Python es un lenguaje de explorar, o sea, ya lo tienen todo a la mano, no es que tienen que esperar a tener el manual, la guía, el PDF aparte para leer las cosas, sino casi todo a través por introspección lo tienen todo disponible. Entonces, utilícenlo. Bueno, esto es ya un comentario de la propia evaluación. A un par de personas me enviaron las evaluaciones dentro de un zip. Yo normalmente lo que hago ahora que lo tengo en Classroom es que agarro el código directamente, doble clic y como está en Drive, digamos en Google Classroom que está enlazado en Drive, pues yo tengo editores, entornos de Python que corren en línea y lo puedo verificar mucho más rápido. Por favor envíen cuando suban las cosas en Classroom, envíen el .py directamente. Hay cosas como en SymPy que depende de otras bibliotecas que estén instaladas. Yo voy a verificar si SymPy se puede instalar en Google Colab, que no lo tengo claro, pero igual envíen el .py directamente. Va a ser mucho más fácil en todo caso, probarlo en local o como sea, pero es mejor. Y bueno, esto es ya lo último, el documento, digamos, la tarea era fundamentalmente que ustedes contaran acerca de cómo ustedes abordaron el problema. Es decir, no sé, yo supongo que al igual que yo cuando fui a implementar el cifrado afín, que no sabían qué era el inverso multiplicativo respecto al módulo de un número. Entonces, claro, eso suena así muy sofisticado cuando quieren impresionar a alguien, pero uno lo tiene que investigar. Entonces, ¿cuál era ese proceso? ¿Dónde lo buscaron? O sea, en 2 líneas. Bueno, lo busqué en tal sitio y vi que era tal y lo implementé de tal manera. Eso no tienen que hacer una novela, pero tampoco pueden pasar eso por alto, porque de hecho es lo que explícitamente
estaba indicado. Entonces, además, cuando lo cuentan, tienen que utilizar títulos intermedios como exploración inicial, implementación de la función tal, tienen que poner títulos y secciones. No hagan, hubo algunos, digamos, algunas tareas que muy interesantes. Por ejemplo, una persona hizo como una narrativa que mencionaba la Guerra de las Galaxias, porque bueno, fulano de tal quiere enviarle a Mengano el código y tal, con personajes de la Guerra de las Galaxias. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Eso ayuda mucho porque le da una narrativa y genera interés en el contenido. Otras personas hicieron como su descripción de, bueno, así como hicimos esto, hicimos lo otro, etcétera, con mayor o menor, digamos, acierto en el resultado. Les digo, simplemente si la investigación la hacen honestamente con el sentido de que se entienda lo que quiere mostrar, va a funcionar. Va a funcionar. Entonces, bueno, eso es todo. Yo voy a enviar esto en un momento y ahora, hoy mismo en el transcurso del día voy a enviar el contenido sobre números aleatorios y generación de observaciones aleatorias para adelantar los contenidos incluso de las 2 semanas que estamos retrasados. Bueno, nada, que estén bien. Hasta luego.